Hola, yo soy Kat, espero que ustedes se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos por el tercer video con este tema de los básicos en el scrapbooking en cuanto al diseño. Y en los videos anteriores les compartí que era un layout, los principales elementos que lo componen, como el título, el journaling, todo eso. Y comenzamos a ver las reglas del diseño, que bueno, más bien los principios del diseño, como el centro de interés, la regla de tercios y el triángulo visual. En esta ocasión vamos a ver lo referente a la composición como tal, que ahí les voy a compartir algunos tipos que yo he visto a lo largo del tiempo que llevo haciendo scrap, obviamente enfocado a la parte de los layouts, y también vamos a ver el otro tema, que es el de patrones. Nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan más videos con contenido de scrapbooking, y también mis redes sociales van a aparecer por aquí. Así que bueno, para que no se haga muy largo este video, vamos a comenzar, no sin antes mencionarles que yo no soy experta, no soy diseñadora, no estudié nada relacionado con esto, pero simplemente son temas o puntos que yo he visto a lo largo de mi tiempo haciendo layouts, que son pues cosas que se van repitiendo en diferentes páginas, que si bien yo lo veo más en los layouts porque es lo que más hago, no significa que solo se aplique a esto. Se puede aplicar a cualquier proyecto en donde ustedes tengan que hacer algo de diseño. Entonces creo que ahí pues digamos que la cantidad de proyectos o las cosas en las que lo podemos aplicar pues es infinita. Así que para empezar, en el tema de la composición, creo que es independiente al estilo, y por estilo me refiero a los que veíamos antes, como el americano, el clean and simple, el mix media. Ya no se ve tanto el vintage, pero bueno, también está el vintage. Creo que estos tipos de composición son independientes al estilo de cada scrapera, ¿no? De cada página, por así decirlo. Yo he encontrado 5 tipos de composición, que creo que todo esto también ya se los compartí en algún en vivo que hice hace muchísimo tiempo sobre layouts, pero bueno, decidí hacer esta serie para que ya quede como más puntualizado. Así que el primer estilo de composición que yo he encontrado es el simétrico, porque obviamente una simetría en modo espejo, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, de manera horizontal, pues nos va a permitir tener la misma carga visual arriba y abajo. Por ejemplo, aquí si yo tapo este lado, ok, va a ser casi lo mismo que de este lado. Ok, entonces si yo pongo como la línea imaginaria, digamos aquí, voy a tener los mismos elementos principales, obviamente, de ambos lados. Es decir, voy a tener el mismo borde, el mismo papel, el mismo borde de acá abajo, ¿no? Lo que va a cambiar pues son los elementos, mis pequeños centros de interés, que aquí con ellos estoy formando mi triángulo visual. Estoy repitiendo elementos, pero también pues bueno, va de la mano con la composición como tal de la página. Es decir, que este tipo de composición, que es la simétrica, es, creo, la más sencilla de aplicar. No digo que sea fácil, porque obviamente depende del estilo de cada quien, pero al tener los mismos elementos del lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, como les compartí, creo que sí permite que no tengamos que pensar como demasiado en
qué elementos ubicar, ¿no? Porque obviamente pues es una simetría y de ahí partimos un poco más fácil. Yo aquí con los tags pues es lo mismo, ¿no? O sea, tengo casi los mismos elementos del lado izquierdo que los mismos elementos del lado derecho. Acá, por ejemplo, es igual un tanto simétrico, aunque el archivo de corte pues no sea exactamente igual. Sí tienen los mismos elementos, porque yo al partir la página por la mitad tengo pues como una concha y media y tengo las letras abajo, y de este lado tengo lo mismo, el mismo archivo de corte con las letras abajo, y lo que cambia obviamente pues es los elementos que estoy colocando, el triángulo visual que hago aquí con mis corazoncitos de foamy, con las flores que estoy creando igual más puntos de interés, otro triángulo visual. Entonces todos los principios se van relacionando, no es que solamente tengamos uno o dos, sino que al final de cuentas el ojo se va entrenando y solito nos va pidiendo como le hace falta algo acá o le hace falta algo acá. Entonces simplemente les comparto este tipo de composición. El segundo tipo de composición que yo he encontrado es radial. Este layout, por ejemplo, lo hice aquí en un en vivo, pero igual se los comparto porque fue de los que encontré radial. Obviamente este tipo surge a partir del centro, que es en donde vamos colocando los elementos, las decoraciones, para organizar, como el nombre lo dice, una composición radial, que es prácticamente como en círculo. Entonces aquí todo va a girar alrededor del círculo. Aquí puse pues bueno estas líneas hechas con papel para decorar, el título va alrededor, los elementos van alrededor, y creo que este es mucho más fácil de identificar porque pues obviamente es teniendo un círculo. Lo mismo pasa con este tipo de layout que son como con corona. Obviamente este es un layout muy sencillo, pero lo principal pues es mi archivo de corte, que es justamente esta corona con flores que me da este diseño radial. Y aún así pues los elementos, la foto y todo lo demás lo fui poniendo de acuerdo con mi diseño, mi archivo de corte. Y el tercer tipo de composición es la diagonal o en X. Yo creo que intenté buscar en X, pero creo que no he hecho demasiados con ese tipo de composición, pero la que sí me gusta es en diagonal. En diagonal es pues muy sencillo, tomamos la diagonal superior izquierda del lado que queramos, izquierda o derecha, y de ahí lo llevamos hacia la esquina contraria. Y también es muy sencillo de identificar porque colocamos los elementos de esquina a esquina y guiamos a nuestro ojo, a nuestra vista a través de la página. Obviamente complementamos con otros principios como el centro de interés, el triángulo visual, patrones, pero esto es como la composición de los elementos, lo principal. Acá tengo otro que es igual en diagonal, ¿ven? Y aquí lo que hice fue utilizar mis marcos de chipboard y cositas y como stickers, boletitos y cosas así para formar esta composición en diagonal, y pues obviamente igual complementar con elementos decorativos, igual nuevamente repetir patrones, repetir elementos y formar mi triángulo visual para dejar mi centro de interés, que en este caso es una foto más grande. El cuarto tipo de composición es la compensación de elementos, que consiste más bien en compensar, como su nombre lo dice, los elementos que utilizamos en una sección para crear un opuesto y equilibrar los elementos o los pesos que tenemos visualmente. Este ejemplo se los compartí en el video anterior, y aquí está claramente que en la parte de arriba pues tengo todas estas flores, pero para compensar el peso que puse arriba, lo único que hice fue poner acá abajo más flores. Entonces estuve buscando entre mis páginas ejemplos que fueran gráficos para que ustedes puedan ver
los tipos de los que les estoy hablando y que no sea solo plática. Y creo que de este no encontré tampoco muchos, pero bueno, está muy claro. Obviamente aquí mi triángulo fue con las manchitas de pintura. Acá, por ejemplo, utilicé sellos también para hacer otros pequeños triángulos, y también ahí pues el uso de patrones. El último tipo de composición es el libre, que como tal no tiene una composición definida, y creo que este es el tipo de composición que más uso, porque como que al principio utilizaba muchos sketches y sí me ayudaron mucho para practicar, para que mi ojo se fuera entrenando con los elementos, con el diseño, con qué cosas sí me gustaban, qué cosas no. Y muchos sketches pues siguen los otros tipos de composición, pero ya con el paso del tiempo pues yo quería como hacer mis cosas, mis propios diseños, digamos, o tenía una idea y quería yo explotarla. Entonces creo que el tipo de composición libre pues es la más indicada para eso, ¿no? O sea, no es que no puedas utilizar las otras, pero también depende mucho qué es lo que tú quieres. Y mi centro de interés pues es la bolsa, que es creo que lo primero que se ve de la página, pero mi triángulo visual lo hice con mis fotos, ¿no? Y también pues los patrones, que es el último principio que no hemos visto. Igual creo que es un tanto libre, pero viendo mis otras páginas les digo que noto las otras composiciones. Igual lo compartí en el canal, pero creo que es una composición en diagonal, es mucho más fácil de identificar. Y no sé, yo lo colocaría incluso un tanto simétrica por el tipo de corte que utilicé. Pero bueno, creo que el tipo de composición libre es el que más suelo utilizar en mis páginas, así que pues sí, es como ir probando cuáles te gustan, cuáles no. Yo creo que de eso se trata también, utilizar los materiales, obviamente documentar. Para mí lo principal es la foto, pero igual, como les comentaba en el video anterior, en la parte del centro de interés hay para quien el fondo es lo principal referente a la página. No es que sea más importante que la foto, pero tal vez ese proceso de crear toda la base, de llevarse su tiempo, de realmente sentarte y dedicarle a tu página, tal vez es lo principal. Por eso hacen unos centros de interés en el fondo muy extravagantes y muy llamativos, que se ven preciosos, pero yo sé que también ese estilo no es para todas las personas. Y bueno, el último principio de diseño que les voy a compartir son los patrones. La repetición de elementos nos ayuda a dar coherencia a nuestra página, a nuestro layout, y ya sea con los grupos de 3 o impares que se relacionan un poco con el triángulo visual, para que nuestro cerebro piense que es más dinámico moverse a través de la página, que piense que sea una imagen atractiva. Y bueno, esto también lo podemos hacer a través de los impares, del 3, 5, 7, etcétera, para lograr que nuestros elementos pues queden de manera visualmente atractiva, ¿no? También repetir el mismo elemento a lo largo de la página hace que esta repetición tenga como el mismo ritmo visual y ayuda a que el ojo piense que hay un balance en conjunto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí el patrón, pues además de los sellos, la pintura, pero son cosas que repito hasta a veces de manera inconsciente en mis páginas. Aquí mi triángulo visual igual fue con repetir elementos que queda entre la pintura y estos sellos digitales. Acá igual repetir elementos con las mismas lentejuelas de cada color, ¿no? Y formando los pequeños triángulos visuales en cada uno. Pero también mis lentejuelas son número impar, ¿notan? O sea, como que son cosas que cuando empecé a hacer o a anotar todos estos principios y todos estos tips y cositas para esta serie de videos, me di cuenta que sí, o sea, también
el número 5, o sea, luce visualmente mejor para nuestro ojo y por eso lo pide. Vean, 5 y acá formando triángulo visual. Entonces casi siempre también repito elementos que nos ayuda a unificar un poco nuestros puntos de interés. Por ejemplo, acá las flores, y al mismo tiempo se forman triángulo visual. Acá, por ejemplo, repetí elementos que fueron las conchitas, porque igual el tema se prestaba, pero lo hice en las tres puntos, digamos, y son cosas que no había notado mucho. Por ejemplo, aquí hice mi pequeño triángulo para equilibrar estos corazoncitos. Acá, bueno, lo compartí en el video anterior, como lo hice con la pintura, con los corazones. Y bueno, que también ya les compartí. Obviamente repetir elementos con las estrellas, pero si cuento las estrellas, creo que son 5 igual. Y bueno, repetir también los circulitos, mi triángulo visual con las fotos. De este lado, creo que no hay como tal una repetición de elementos, pero sí noto que de este lado también, a pesar de que es libre, aunque acá tiene muchos elementos como las flores por el mismo corte, acá abajo también traté de compensarlo y por eso puse todo acá. Aquí pues bueno, nuevamente mis puntos de interés, que de por sí ya forman un triángulo visual. Repetir elementos, los corazones, la pintura. Incluso puse corazones en los 3 centros de interés, las flores. Y pues sí, creo que eso es prácticamente como llevarlo a la práctica. Obviamente yo cuando hago scrap no es que yo me siente a decir, bueno, cuál va a ser los patrones que voy a repetir, o cuál va a ser la composición, y sentarme y planear y como aterrizar todos estos temas de los principios de diseño como muy teórico, digamos. Pues no, obviamente hago scrap, selecciono mis fotos, veo qué ideas lo que quiero plasmar, los materiales que voy a utilizar, y conforme voy haciendo ya la página es en donde voy notando de, bueno, a ver, quiero estos centros de interés, y bueno, voy a hacer mi triángulo visual, que es un poco instintivo también. No es que yo piense de, ay, ¿cómo lo hago? Pues no, o sea, voy poniendo de, bueno, pongo pintura aquí y tal vez después la voy a poner acá, y como que mi ojo dice, te falta como algo para compensar, y termino armando sin querer un triángulo visual. También la composición, pues bueno, va de la mano con el tipo de página que yo quiera hacer, con lo que yo quiero plasmar. Y nuevamente pues de ahí surgen la repetición de patrones, que tal vez se da un poco más sencillo con la decoración. En este caso que les ponía el ejemplo de las lentejuelas, que eso pues ya es hasta el final, cuando estoy decorando, que digo, bueno, siento que le hace falta un poco de brillo, ¿no? Porque ese es el pensamiento de la scrapera. Yo pienso de, le hace falta un poco de brillo, y me voy por lentejuelas. Pero ya cuando las estoy poniendo, el ojo es como de, tal vez pongo esta, y siente que le hace falta, y me va marcando como de, bueno, tal vez le hace falta aquí para enmarcar la frase, o qué es lo que quieres resaltar. Y en la parte de arriba, pues bueno, ponerle brillo, pero para que se vea bien, además de mezclar el tamaño, pues la cantidad, ¿no? Que sea número impar. Igual, creo que en el video anterior les compartí que yo sé que son varios principios que no es que los pensemos de manera teórica, pero en la práctica pónganse a ver sus proyectos, independientemente si son layouts, sus álbumes, incluso ojearlos, para que ustedes mismas o mismos vayan viendo cómo es que decoran y cómo es que lo pueden complementar con alguno de los principios que yo ya les compartí en estos videos. Creo que sin duda, incluso ver en redes sociales, en Pinterest, en Instagram, que ustedes se metan a ver
páginas y proyectos, el mismo ojo les va diciendo de, mira, es que aquí formó el triángulo visual así, o está contrarrestando de cierta manera lo que puso arriba acá abajo. Entonces es como ir practicando. Creo que son habilidades que se pueden desarrollar, obviamente a veces es hasta inconsciente, pero espero que la información que yo les he compartido en este y en los videos anteriores les sea de utilidad. Y si es así, no olvides dejarme un like y dejarme en los comentarios qué te pareció esta serie de videos, si ya lo habías notado en tus proyectos o no. Recuerden, nuevamente, yo les comparto todo esto desde mi experiencia, desde mi perspectiva, lo que yo he aprendido en estos años, porque pues no soy diseñadora, no estudié nada relacionado con esto, entonces también soy nueva en estos temas, pero pues son cositas que he ido identificando, y si les son de utilidad a alguien más, pues también con mucho gusto lo comparto por aquí. Así que nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, y también invitarles a través de mis redes sociales que van a aparecer por aquí para que pues bueno, puedan seguirme en diversas plataformas y ver el contenido que comparto, que está un poquito desaparecida, sobre todo en Instagram, que era donde estoy más activa, pero bueno, espero ya que la vida se alinee con el scrapbook y ya pueda yo seguir compartiendo más cositas. Así que eso sería todo por mi parte. Espero que les haya servido y gustado este video, y nos vemos a la próxima. Bye.